Profe, no te escuchamos. Hola, hola. Ahora sí, profe. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, sí. Sí. Bueno, esperamos un minutito más. Bueno, algunas cuestiones que les quería comentar. La fecha de parcial, como dice en el cronograma, es el 22 del 5. El sábado pasado fue el último test de lectura de esta primera parte de la materia. Saben que no va a haber test de lectura de la unidad 4. Luego sí, en la segunda parte de la materia vamos a tener test de lectura de la unidad 5, 6 y 7. Bueno, lo que vi en este último test de lectura que las notas estuvieron bastante flojas. Supongo que incidió que no tuvimos este apoyo dentro de las clases o que, bueno, sucedieron algunas cuestiones. Pero en reunión de cátedra lo que estuvimos hablando es que van a tener que leer un poco más para está bien, Yamil. Van a tener que leer un poco más para, para el parcial, ¿no? Fíjense que estas instancias de test de lectura son múltiple choice y el parcial va a ser de desarrollo. Por ende, los textos deben estar bien comprendidos. Nosotros vamos a tener una clase anterior al parcial, donde vamos a ver las dudas y demás. La intención y la clave de lectura es que ustedes de los textos vayan siguiendo las guías de lectura, consolidando los conceptos de cada uno de los autores y pudiendo pensar relaciones entre autores de la misma unidad y entenderlos más cabalmente, ¿no? Quedarse con los conceptos centrales de cada autor y poder relacionarlos con otros.
Bueno, vamos a continuar, vamos a utilizar todo el tiempo que quede de acá al parcial para repasar. Yo lo que les pido es que, más allá de que en las clases expongan determinados grupos, que estén atentos los demás, porque vamos dando pistas de acuerdo a lo que es la clave de lectura del texto, ¿no? Fíjense que en un principio habíamos pautado que yo dé las clases con los PowerPoint y que después los grupos expongan, pero al ver que estaban un poco más flojos, bueno, la titular decidió que trabajen ustedes y que vayamos trabajando los textos en clase. Pero fíjense que esta materia es una materia únicamente por promoción y que por ende en el momento de desarrollar el parcial, como también la segunda evaluación, vamos a estar atentos a que se cumplan cabalmente estos conceptos que plantean los autores. O sea, con esto quiero decir no a la sanata, ¿no? Bueno, yo digo para que después no haya sorpresas en las correcciones. Bueno, para hoy íbamos a retomar un texto de la unidad 3 del autor Lair, que es un autor que sigue los lineamientos de Bourdieu y en algún punto los cuestiona. Es un autor muy interesante. El texto es muy cortito. Perdón, estaba leyendo un mensaje. Es un texto muy, muy cortito, pero que tiene una mirada muy interesante acerca del estudio de las ciencias sociales, ¿no? Y después vamos a ver un texto de Kessler, de la unidad 4, y yo les voy a dar algunas pistas como para poder entrar dentro de esa lectura de un texto que es bastante extenso y que le tocó al grupo 8. Recuerden que para el viernes que viene, el grupo 9 tiene que exponer Sautu, busquen los conceptos centrales, intenten brindar ejemplos, y vamos a retomar un texto que es central para esta unidad, el día viernes también, que es el texto de Castel, que está dividido en dos partes, ¿no? Ese lo va a tener que dar el grupo 4. Y creo que lo único que nos quedaría es el texto de Bourdieu, que lo tiene que dar el grupo 5, sino, y le voy a dar la explicación para la evaluación 2, para comenzar con el trabajo que continúa luego del parcial, y vamos a empezar con ese repaso, a revisar algunos conceptos y demás. Bueno, a ver. Bueno, lo que veo que en la comisión, por ejemplo, son 70 alumnos y yo veo participantes en este momento 38. No sé si los demás ya decidieron dejar la materia, pero la cursada, más allá de que yo no pase el presente, es de carácter obligatorio. Eso sépanlo, ¿no? Los alumnos que por alguna razón no se están sumando, bueno, consideren que es una materia por promoción y que es obligatoria estar presente en las clases. El que se anima a prender la cámara ya es como una cuestión milagrosa también. Bueno, vamos al grupo 3. Profe, pregunta. Me quedó algo en duda. O Sí, sea, el viernes tenemos que dar oral el grupo 4 y el 5. no. El viernes tiene que dar el grupo 9 Sautu, y el grupo 4 Castel. Ah, listo. El Perfecto. grupo 5 le corresponde, creo que el martes que viene, Bourdieu. Listo, perfecto. Gracias. Sí, Bourdieu el grupo 5 el martes próximo.
Bueno, el grupo 3 entonces tiene que dar este texto corto que pertenece a la unidad 3, que después vamos a repasar también un poco lo de Bauman y algunos textos que están en consonancia con la mirada del autor. Fundamentalmente, un texto que es central dentro de la unidad 3 es el de Bauman con la separación, con la utilización de esta metáfora de lo sólido y de lo líquido, y la caracterización que sucede en estos dos tiempos, ¿no? Con respecto al saber ser, al saber hacer, al sujeto del consumo y demás características que son muy importantes para comprender lo que el autor señala, marcando los conceptos distintos, ¿no? De estos dos periodos. Bueno, si ya quieren compartir. Entonces, Marianela Ale, Sí, hola, profe, buen día. ¿qué tal? Hugo Encalada, Profe Hugo creo que dejó la materia por problemas personales. bien. Lautaro García Strigl, Buenos días, profe. ¿qué tal, Lautaro? Rocío Martínez, Buen día, profe. buen día. Florencia Cés, Sí, yo, buen día. ¿qué tal? Federico Martín Barriga, ¿está Federico? ¿No está? Valentina Leonardi Buen día, profe. Presente. y Emily Sugawara. Sí, acá presente. Bueno, antes que nada, nosotros ya falta poquito como para que empecemos a manejarnos dentro de los grupos, vamos a ver cómo nos organizamos, porque dentro de este proceso de aislamiento fuimos organizando diferentes modos de trabajar en grupo. Ahora, les pregunto una cosa a ustedes, ¿cómo se vienen manejando? ¿Cómo vienen haciendo, cómo pudieron hacer este PowerPoint? ¿Trabajaron entre todos? Porque, ¿qué va a suceder? Ahora, en unos días, va a haber un parcial donde tienen una nota individual, más allá de las notas que yo voy tomando, de los test de lectura y demás. Como la segunda instancia de evaluación es grupal, yo voy a tener una mirada más individual sobre ustedes. Entonces, dentro del grupo siempre hay algunos que trabajan más, otros trabajan menos, y en una instancia presencial es más fácil, ¿no? Que un docente se dé cuenta. En esta instancia hay veces que nos resulta un poquito más confuso, pero bueno, generalmente recibo de manera privada algunas quejas con respecto a los grupos que no trabajan de manera pareja, y bueno, lo que se necesita, nunca van a trabajar todos de manera pareja, pero sí todos van a tener que trabajar en la conformación de la problemática, de los objetivos, la búsqueda de información y demás, y voy a estar atenta a eso. Así que, bueno, tengan en cuenta que eso va a estar a la luz y que vamos a tener sesiones más particularizadas, ¿no? Tal vez programemos que unos días expongan cómo van conformando el trabajo unos grupos y otros días otros, pero bueno,
la cuestión es que todos van a tener la opción de poder hablar y comentar acerca de la elaboración del trabajo grupal. Así que, bueno, supongo que en este PowerPoint trabajaron todos, más allá de que sea uno o dos los que organicen la presentación final. Quiero creer. Bueno, sí. Bueno, yo voy a hablar. Estás muteada, Rocío. Ahí estoy. Bueno, iba a dar una breve introducción en la que el autor que vamos a ver en esta unidad es un prestigioso sociólogo y profesor, Lahir, que nació el 9 de noviembre de 1963 en Francia. Hice como una especie de su vida o lo que fue haciendo, igual falta más cosas, pero como que yo le hice más hincapié. Creó una tesis de sociología del fracaso escolar, en la que después fue publicada por, no me acuerdo, el señor que lo ayudó a que se publicara estas tesis. Fue profesor de sociología en la Universidad de Francia y, y es director hoy en día del grupo de investigaciones de sociología y del centro de Max Weber. Estos son algunos de los libros que fue publicando, y también fue entrevistado acá en la Universidad de La Plata por un profesor. Yo había visto el video donde explicaba, dura más como 40 minutos, de lo que él pensaba de Bourdieu, de Durkheim, y cuál era su visión, por qué no lo contradecía, sino que a qué quería llegar él en base a lo que pensaba los otros autores. Ahora mis compañeros van a explicar bien esto. Bien, Rocío. Bueno, fíjense, Lahir es un autor fundamental que está produciendo muchísimas investigaciones, es un autor a considerar en el momento de estudiar cuestiones que tienen que ver con lo educativo, y fundamentalmente, bueno, más allá de la búsqueda que hayan hecho ustedes, le hace un cuestionamiento a ciertos conceptos de Bourdieu que son muy determinantes, ¿no? Él va a abrir toda una nueva mirada acerca de la condición de origen de los sujetos, digamos, ¿no? Que bueno, después lo vamos a ver. Bueno, yo sigo. El libro que estamos viendo es En defensa de la sociología, que fue realizado en el año 2016, que lo hizo en el contexto de que en el 2011 hubo un atentado a la revista satírica Charlie Hebdo de Francia, que había publicado una portada de Mahoma con la ideología después de unas votaciones que hubo en Túnez y no me acuerdo, en otro país, entonces hacían alusión como que Mahoma era el único Dios, algo por el estilo. Entonces él dice, entender, juzgar y castigar, que es el capítulo 2, que en esta parte dice castigar sin entender, que dice que muchos denuncian que la sociología siempre busca entender o explicar, o mientras que ellos querrían poder juzgar y castigar sin explicaciones ni reproches. Quisieran sentirse justificados para reprimir sin tener en cuenta que los crímenes y delitos, como cualquier acto humano, tiene causas y consecuencias. Según su intención, el de la sociología, es reducir todas las causas, no, el de los que lo critican. Su intención es reducir todas las causas en una decisión intencional, una mera decisión consciente. En el texto hace referencia a un diputado socialista que en una Asamblea Nacional en 2003 plantea que, al igual que Raffarini, que era un político francés también, del 2001 al 2006 por ahí, que un delincuente es delincuente si existe un momento propicio para delinquir, pero eso no justifica el acto delictivo.
En cambio, uno también dice que uno no elige dónde nacer, pero sí cómo vivir su vida, y que si es delincuente, lo es porque lo quiso. Y a partir de eso, la sociedad se ve obligada en una forma a reprimir. Sin embargo, él dice que ninguno de los que se dedican a juzgar se pregunta de dónde provienen esas decisiones o voluntades y en qué se basan o qué los motivan a que lleguen a que tomaron esa decisión. Entonces ahí lo trata que la tratan a la sociología de la cultura de la excusa, que ahora lo va a explicar mi compañero. Buenas, ¿se escucha ahí? Sí, sí, bien, Lautaro, lo que sí, no se te ve. No, profe, porque si estoy teniendo problemas con el celular y si pongo la cámara me empieza a hacer un delay con el audio. Bien. Lair, en una crítica a los individuos, nos dice que quienes reducen las ciencias sociales en general o la sociología en especial a una cultura de la excusa, están confundiendo dos planos diferentes. Por un lado, el plano no normativo, que es propio del conocimiento científico, y por otro lado, el plano normativo, que es propio de la justicia, la cárcel, las leyes, la policía. Entonces dice que por su parte el científico estudia lo que es, no está buscando evaluar si es bueno o si es malo. Nos dice que pensar que buscar las causas o probabilidades de aparición en los contextos o condiciones de un fenómeno no equivale a excusar en el sentido de disculpar o absolver a los individuos. Ese es el resultado de la confusión de las dos perspectivas. El hecho de entender pertenece al ámbito del conocimiento, que es de laboratorio, y juzgar y sancionar son propios del ámbito de la acción normativa, de tribunal, de las leyes. Bueno, ahí sigue. Bueno, después cuenta de la tesis sobre la normatividad que publicó Abbott, que era un sociólogo estadounidense, donde dice que es indefendible porque afirma que todo es normativo en las ciencias sociales, y esto le da razones a los que critican, como recién decía. Porque definen lo normativo como lo que está bajo el régimen del bien y del mal, y la diferencia de lo empírico, que está bajo el régimen de la verdad o la falsedad. Bueno, Abbott da a entender que los sociólogos son un tipo de moralistas, que los califica como evaluadores de la vida social. Y da un ejemplo de un dibujo en una pared, que algunos lo pueden definir como arte o como delincuencia, pero confunde dos cosas: el trabajo normativo, que es lo que dice si es arte o delincuencia, y el juicio normativo de un mal investigador sobre el carácter de bueno o malo. Abbott confunde lo que Weber distingue como juicio de valor y la relación con los valores. Un sociólogo tiene relación con los valores eligiendo su objeto de estudio y llevándolo a cabo, pero nunca va a consistir en decir lo que está bien y lo que está mal. Bueno, ahora siguen. Bien. Entender sin juzgar es un lema que el novelista George Simenon atribuyó al comisario Maigret, del cual este novelista también lo hace intérprete en sus historias de crisis. Maigret resulta estar más cerca del sociólogo no normativo, intenta comprender los mecanismos que llevan al crimen, busca insertarse en el universo de las víctimas, los sospechosos y su entorno con una curiosidad que va más allá de lo que exige su profesión, con lo cual ha logrado descubrir el aspecto en que reside la importancia de lo que habría podido ser un misterio.
Para Simeón es posible entender los actos más alocados a partir de conocer los diferentes medios sociales en un juego y el lugar que ocupan ellos los distintos protagonistas del drama. Los crímenes cometidos solo cobran sentido cuando se los vuelve a situar en la compleja red social de la cual surgieron, y tanto Simenon como a Maigret los mueve una búsqueda de un pasado, pero no solo un pasado individual, sino también un pasado colectivo. Y esto no hace que pase de una comprensión sociológica a una comprensión moral, y no se intenta excusar a los crímenes ni tampoco aprobar sus hechos ni absorberlos. Se los mira como a unos seres que existen y porque el bien de la sociedad y para preservar el orden establecido hay que mantener, quieran o no, dentro de ciertos límites y castigarlos cuando pretendan traspasarlos. A diferencia del comisario, el sociólogo debe abstenerse de realizar cualquier tipo de juicio y no debe pronunciarse sobre la necesidad de castigar o no por el bien de la sociedad. Bueno, yo voy a explicar la parte del compañero que no asistió, para qué sirve entender. La GIR dice que para afrontar los problemas y plantear soluciones colectivas y duraderas, se debe distanciar del caso en particular y también se debe desvincularizar el problema y no darle un nombre o ponerle una cara para no centrarse en ese caso en específico. Ya que cuando centran la atención en el individuo o quien cometió ese delito, entre comillas, ya lo condenan directamente, es como que ya es señalizado, no me sale la palabra, ya es juzgado directamente, no, porque ya le pusiste un nombre, ya le pusiste una cara, ya sabes todo, pero si no sabes del otro lado o defenderse, porque que no se pueda defender de lo que pasó o lo que sucedió, es como que no le das como es el respaldo a que se pueda defender. Por eso directamente las personas juzgan sin antes conocerlo, y nada, yo puedo admitir que puedo juzgar a una persona si lo veo vestido de cierta manera y digo, me va a robar, o no sé, hoy en día puedes confiar de todos y capaz que esa persona no es así. No sé qué más puedo decir. Es como yo lo entendí, porque no puedes estar juzgando a una persona porque nació en cierto lugar cuando otra persona vive en un lugar que todos querríamos y es todo lo contrario, puede ser el más soberbio, más coso, y una persona que vive en una villa puede ser la persona más humilde, más trabajadora, y vos lo ves de otra forma. Nada, es mi punto de vista, no sé. Está bien, ahora lo vamos a ver y lo vamos a debatir. Justamente hay autores que indican que los delitos de la clase baja son más manifiestos, más alevosos, más ruidosos, y son los que justamente están más estigmatizados. Los delitos de las clases medias y fundamentalmente de las clases altas son delitos de cuello blanco, entonces tienen otra dinámica dentro de la sociedad, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de los delitos de la clase baja cuando están vinculados a, por ejemplo, el robo de un auto con el estruendo de romper un vidrio y demás, que de clases altas que tienen otras formas de cometer ese delito vinculado a la propiedad privada, al dinero y demás, ¿no? Entonces,
¿Van a seguir con la exposición o empezamos a pensarlo entre todos? No, vamos a dar una conclusión. Ah, buenísimo. Emily. Bueno, sí. A modo de conclusión, la sociología estudia los fenómenos sociales en su complejitud y amplitud y no evalúa lo que es lo bueno y lo malo, sino que ni tampoco lo juzga, sino que trata de comprender las causas de los fenómenos sociales. Trata de adentrarse y observar la estructura en la que el sujeto existe y cómo es afectada por ellos. La respuesta que da Lair a esta acusación, en la que él considera falsa respecto de la acusación, es que él cree que ellos no excusan a nadie, sino lo que quiere es intentar ver desde el plano no normativo, comprender. Es decir, que quieren saber los factores que llevan a los individuos a producir tales acciones para impedir la exclusión o la expulsación del individuo. La sociología quiere comprender, más que nada para evitar que se vuelvan a repetir los hechos y para construir una sociedad más justa donde se necesita entender primero a sus individuos y explicar sus acciones. Y quería resaltar una frase que dijo Lair, que la encontré por internet, que dice que las ciencias sociales pueden contribuir a transformar el injusto orden social vigente, también que puede ser como una introducción a la unidad 4 que tratan de estos temas. Nada, eso. Bueno, bien. Bueno, este es un autor que viene como a patear el tablero, ¿no? De un montón de situaciones que se venían pensando con anterioridad y fundamentalmente con este texto, si pueden saquen el PowerPoint. Bueno, justamente a ver qué sucede, porque este texto tiene mucha información. Fundamentalmente tenemos que ver dos cuestiones que venimos repitiendo y la venimos trayendo desde la unidad 1, ¿no? ¿Qué sucede con las cuestiones subjetivas y las cuestiones colectivas? En este juego entre la acción social y la estructura social. Bueno, ahora mismo lo traemos a nosotros que somos los investigadores sociales, los sociólogos, ¿no? En este texto, el autor propone comprender a la sociedad, comprender justamente cuestiones que tienen que ver con, como sociólogos antiguos marcaban el desvío social, por ejemplo, el crimen, el delito y demás. Pero sabemos que los sociólogos no solamente estudiamos el crimen, el delito, fundamentalmente a mí me toca estar dentro de un equipo que estudia la educación en contextos de encierro, como son las prisiones, ¿no? Entonces, está íntimamente relacionado con el delito. Pero bueno, hay otros sociólogos que estudian otras cuestiones y que se manejan con otras categorías. Este concepto de categoría después lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Categoría en cuanto a que cada palabra que nosotros definimos son nociones, son conceptos que representan determinadas características y que por ende tienen determinadas limitaciones. Entonces, nosotros como investigadores también tenemos nuestra parte subjetiva. ¿Qué significa eso? No todos podemos estudiar todos los temas. Entonces, hay investigadores que van a poder estudiar el delito de violación y otros no, como le sucede también a los psicólogos, que tienen sus pacientes que, bueno, determinada patología no pueden porque son las limitaciones personales, pero esas limitaciones personales las tomamos como para potenciar la investigación. Entonces, si yo estoy en una investigación que está estudiando
determinadas características que entran en juego con mis principios y por ende yo no la voy a poder llevar adelante, me corro, pero dentro de esa investigación realizo otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está íntimamente relacionado el tema de entender, juzgar y castigar. El sociólogo no está para juzgar ni para castigar, porque esas cuestiones pueden suceder dentro de la vida personal que no acepta determinadas cuestiones, no las puede trabajar, no las puede entender. Pero como investigadores, cuando estamos en nuestro rol de investigadores, lo que tenemos que hacer es despojarnos de nuestras cuestiones individuales, saber cuáles son nuestras limitaciones para poder entender. ¿Por qué? Porque en eso que nosotros estudiamos, como puede llegar a ser un crimen, nosotros enlazamos cuestiones personales de los sujetos que realizan esas acciones para llevarlas a cuestiones colectivas. Recuerden lo que también está dentro de esta unidad con Mills, que es el concepto de imaginación sociológica. El concepto de imaginación sociológica es el que vincula las cuestiones individuales, la biografía, con cuestiones más generales. Entonces, ¿cuál es el rol del investigador social? Comprender la sociedad para dar herramientas a otras instancias y otros sujetos para que tomen decisiones, por ejemplo, de políticas públicas. Es eso lo que vemos en la unidad 4, ¿no? Entender determinadas situaciones para decir, bueno, se puede realizar esta política pública para torcer determinada dinámica social. Entonces, lo que queremos conocer básicamente es la lógica social donde se producen determinadas cuestiones delictivas, intercedidas muchas veces por la clase social. ¿Se entiende? Entonces, juzgar y castigar tiene que ver con otras instancias, con otros actores sociales, pero el sociólogo siempre va a necesitar entender dentro de ese mundo de sujetos, con las limitaciones correspondientes a los sujetos que está estudiando, la capacidad de comprender la sociedad de un modo más acabado, un modo más colectivo, ¿no? Donde se pueda incidir luego con determinadas políticas públicas y soluciones generales. Este texto es muy importante, señala la introducción de un autor como es Lair y de ciertos cuestionamientos a Bourdieu, donde Bourdieu fundamentalmente señala el concepto de hábitus como nosotros que nos criamos en determinado marco social, en determinado contexto, entonces percibimos y asimilamos formas de hacer, de pensar, de sentir de determinado grupo humano y después lo llevamos durante toda nuestra vida. Bueno, Lair ahí va a romper un poco con ese concepto y va a decir que nosotros somos la construcción de una red de relaciones que tiene que ver más allá de nuestras condiciones de origen. Y me parece muy acertado lo que dice Lair, con respecto a que nosotros nos construimos en la medida que vamos avanzando en el tiempo y nos vamos relacionando con otras personas y tenemos acceso a determinados otros contextos también, ¿no? Sí. ¿Hay alguien que está hablando? ¿Puedes repetir lo de recién? Sí, yo. ¿Me escuchás? Sí, Martina. ¿Puedes repetir lo de recién, lo que dijiste que Lair critica a Bourdieu? Claro, Lair critica a Bourdieu, porque Bourdieu tiene un concepto muy estructural, digamos, muy sólido, ¿no? En Bourdieu lo que va a marcar que, digamos, va a ser esa intersección entre la repetición de la estructura y un margen de acción que tiene el sujeto que es mínimo, ¿no? Entonces, va a hablar del concepto de hábitus. Nosotros somos, va a decir Bourdieu, y asimilamos todo lo que tiene que ver con nuestra condición de origen. Entonces, nuestros gustos, preferencias, formas de hacer, pensar y sentir, tienen que ver con en ese lugar que nos criamos, y
y fundamentalmente el contexto familiar y demás. Lair va a romper con ese concepto y va a decir que nosotros nos vamos formando con una red de relaciones a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, ustedes con la universidad, con las relaciones que conforman dentro de la universidad, con todo lo que ustedes van incorporando, que muchas veces no tienen que ver con, muchas veces sí, muchas veces no, y depende, bueno, esta nutrida conformación que da la carrera y la universidad, ¿no? Viendo perspectivas diversas, de las cuales ustedes se van a sentir más identificados con unas que con otras, pero van conformando una red de relaciones y van tomando y asimilando conocimientos que también los van transformando ustedes y le dan la posibilidad de ser sujetos diferentes a su condición de origen. ¿Se entiende? Entonces, ese concepto de hábitus que es tan central en Bourdieu, bueno, esos gustos, esas preferencias propias de nuestra clase social, por llamarlo de alguna manera, él toma ese concepto de clase social, Lair de alguna manera lo rompe, diciendo que más allá de tu clase social, van a incidir la red de relaciones que vos tengas a lo largo de tu vida para construirte y construir tu futuro, ¿no? Entonces, deja de alguna manera ese pesimismo de Bourdieu. Bourdieu, bueno, es un autor tremendo que nos ha dado un montón de conceptos y demás, como por ejemplo, él cuestiona la institución educativa, la escuela, en cuanto que reproduce las diferencias, porque el currículum, lo que se da en la escuela, está más ligado a una clase que está inserta dentro de una sociedad. Entonces le es más fácil al pibe de clase media poder leer un texto y comprenderlo, que a otro de clase baja, o perteneciente con otras características, donde ese lenguaje no es tan habitual. Entonces, ¿qué va a decir Bourdieu? Que en definitiva la escuela reproduce las diferencias sociales. Ahora, Lair va a implicar conocimientos de un campo un poco más vasto. Entonces, una persona, a pesar de, fundamentalmente acá en Argentina, ¿no? Que tenemos la educación pública y gratuita, esa persona que tiene la posibilidad de entrar en una universidad, poder relacionarse y demás, lo separa de esa condición de origen, produce una movilidad ascendente, ¿no? Y lo va construyendo, y se va construyendo ese sujeto de otro modo. Y va permitiendo una red de relaciones, que ahí lo podemos relacionar con Bauman, esa red de relaciones, esa necesidad de saber ser, ¿no? Y no de conocer, como en el periodo anterior, que había que estar continuamente reproduciendo entre el ensayo y el error, porque había que saber eso, era bien estructurado, vos tenías que, era como la estructura de la oficina, ¿no? Del empleado dentro de la oficina, bueno, tenés que hacer esto, saber esto, si lo haces te va a ir bien. Bueno, en este mundo de incertidumbre, en este mundo del consumo, en este mundo del saber ser para saber moverse, y ahí aparece la metáfora de surfear, ¿no? De surfear en la red, de poder cambiar dentro de los proyectos que se te van presentando en tu vida, y poder subirte a ellos y saber que la información está en determinado lugar y la puedes ir a buscar, y saber que tenemos un halo también dentro de esta sociedad que parece tan libre, donde castiga al que bueno, no entra dentro de este mundo de la incertidumbre, digamos, ¿no? Y del consumo, y del tener, y del pertenecer, y demás, que también eso lo retoma Bourdieu, ¿no? Como la clase social que tiene determinados gustos, pero sin embargo quiere comprar determinados productos que pertenecen a otra clase social para creer que pertenece a esa clase cuando no pertenece a esa clase, más allá que utilice algún
alguna mercancía, digamos, algún producto que usa habitualmente esa clase social. Pero la clase social van más allá de consumos selectivos, tienen que ver con otras cuestiones, con ese modo de hacer, pensar y sentir propio de una clase social que tiene un don, ¿no? Que un par puede responder con un contradón. ¿Por qué? Porque hay un hábitus, un modo de hacer y de entender ese mundo que es propio de determinado grupo social. ¿Se entiende? Por ejemplo, no para particularizar, hay alguien allí, porque están todas las camaritas apagadas, me deprimo, me juro que esto es deprimente. Acá estamos, acá estamos. Sí, sí. ¿Están ahí? Bueno, háganme el aguante de vez en cuando, estornuden. Pero, por ejemplo, yo, no sé si hay alguno acá del mundo del polo, ¿no? Uno puede llegar a ir a un partido de polo, jamás fui en mi vida, supongamos, ¿no? Pero ese mundo no empieza ahí, en esa cancha, ¿no? Es todo un mundo que empieza y termina con vivencias totalmente diferentes a una clase social más vinculada a una clase media, ¿no? Entonces, muchas veces, dentro de las publicidades, bueno, te muestran un tipo que está con su caballo, qué sé yo, y te enseñan una marca que es para vendérselo a la clase media, pero después ellos no la usan. ¿Se entiende cómo se van configurando determinados sentidos donde determinadas clases, con tal de pertenecer, creen que consumen sus mismas mercancías cuando en realidad no las consumen y no las entienden, porque no pertenecen a esa clase social? Entonces, las clases sociales existen, están configuradas en modos de hacer, de pensar, de sentir propios de determinados grupos sociales que otros grupos no tienen acceso. Por eso es tan importante, y es acá donde la IR viene a romper y dice la educación pública, la educación que permita a todas las clases sociales poder movilizar, tener una ascendencia vinculada a lo educativo y a las relaciones sociales que provoca el estudio, porque no es solamente estudiar, es relacionarse. Por eso muchas veces cuando se comparan la escuela pública con la escuela privada, no están los currículums muchas veces. El que puede ir a una escuela privada cara, ¿no? Ya de por sí, más allá de lo que estudie dentro de esa escuela, tiene accesos diferentes. Entonces, cuando se estudia, por ejemplo, el éxito escolar, hay que verlo dentro de una situación multidimensional. Dice, bueno, está bien, el éxito tiene que ver con la currícula de la escuela privada. No te puedes quedar solamente con eso, porque está incidida por múltiples variables. Eso lo vamos a ver con la unidad 4, ¿no? Con la necesidad de no quedarnos con causa-efecto. Escuela privada, éxito escolar, salida laboral. Bueno, ojo, tiene que ver con un montón de cosas que van más allá de lo que se enseña en la escuela privada. Profe, no sé si tenemos tiempo, pero nos olvidamos de pasar un video que nos pareció que estaría bueno compartirlo. Dale, dura sí. 3 minutos nada más. Bueno, a ver. No sé si Rocío puede compartir pantalla. No se escucha. Sentate ahí si querés, amigo.
Ro, me parece que no se escucha. Sí, no se escucha, no sé si... ¿No se escucha? No se escucha, pero No. no sé si es que lo tenemos que leer abajo. No, está explicando, pero no sé cómo, porque tengo todos los volúmenes altos. A ver, alguien que... ¿Tenés los auriculares puestos? No, no tengo. Ay, qué raro. Creo que cuando pones compartir pantalla, abajo tenés que tildar una casillita que dice compartir audio también. A ver. Ahí se escucha, Ro. Durante las últimas décadas, encontramos con frecuencia a la misma sospechosa en el banquillo de los acusados, la sociología. Se la conoce como a la responsable de la llamada cultura de la excusa. Desde el terrorismo hasta el ausentismo escolar, se critica su participación en la justificación de estos conflictos sociales. Pero, ¿es realmente culpable de sus cargos? Depuis le début, la sociologie dérange. La sociologie met beaucoup de gens en crise. Elle parle des rapports de domination, elle parle d'inégalité, elle va mettre son nez là où les gens ne veulent pas qu'on aille voir. Esta incomodidad que provoca la sociología nos lleva al desentendimiento. ¿Quién es la justicia y ciencia? Pero la sociología no aborda el terreno de las normas y la moral. Por el contrario, se mantiene en la objetividad descriptiva e investigadora de la ciencia. Voilà, il faut étudier ce que les gens font, ce qu'ils pensent, pourquoi ils sont amenés à faire ce qu'ils font. La pregunta es entonces, ¿para qué nos sirve entender y explicar el comportamiento social? Comprendre les logiques de production de la criminalité ou des attentats, c'est donner la possibilité aux acteurs politiques de s'emparer de ces résultats pour inventer des politiques qui permettent de contrecarrer les logiques qui ont produit ces actes criminels ou délinquants. Entonces, como sucede con toda ciencia, la posibilidad de entender las causas de un fenómeno permite la acción para evitar que éste siga ocurriendo. Es decir, para la construcción de una sociedad justa, se necesita primero entender a sus individuos y explicar sus acciones, de modo que se resuelvan sus problemas sin implicar la exclusión o la destrucción de estos. Plus on s'approche de l'individu et plus la pluralité commence à se faire jour. On voit très bien comment les individus sont faits de briques et de brocs, comme on dit, d'une multitude d'héritages. Un ejemplo real e interesante de cómo la sociología puede mezclarse en los espacios de la justicia e impactar de forma positiva es el caso de Louis Jablonski, sociólogo estadounidense y testigo experto en el sistema judicial. En 1972, Jablonski es consultado sobre la estructura y el comportamiento de la banda de motociclistas Los Ángeles del Infierno en San Francisco. El motivo era la defensa de uno de sus miembros, acusado de homicidio en primer grado, quien solicitaba un nuevo juicio alegando ser inocente de los crímenes. Jablonski realizó una extensa investigación en relación a las normas y la cultura de la banda y expuso el control perverso que existe sobre sus miembros.
La lealtad es la regla de oro, y el acusado que alegaba inocencia estaba en lo cierto. Había sido coaccionado por sus hermanos de banda a través de amenazas sobre su integridad. Este ejemplo ilustra el comportamiento científico de la sociología de investigar los fenómenos de forma objetiva. Gracias a una observación desapegada de afectividad y a un compromiso con explicar sin justificar, pudo utilizarse esta información para el beneficio de un sistema judicial más justo. Bueno, muy bueno. Sí, lo explica muy bien, de manera corta, y fíjense cómo influye la afectividad, porque como sujetos, todos tenemos valores y cuestiones afectivas. De cómo el sociólogo se tiene que correr de esa afectividad para poder comprender más cabalmente, objetivamente, entre comillas, y poder brindar un entendimiento para que luego se busquen soluciones, ¿no?, dentro de la sociedad. Entonces, la sociología es una ciencia que incomoda. ¿Por qué? Porque saca, porque devela las condiciones de poder, de dominación, las cuestiones que inciden, ¿no? Cómo se muestra lo manifiesto y maravilloso y todo lo que está por debajo, latiendo para que eso suceda. Entonces, muchas veces la interconexión que uno encuentra entre delito, crimen y demás, con otros sectores o otras acciones de otros sujetos dentro de la sociedad, es bastante sorpresivo, ¿no? Porque siempre ese estigma va a estar dentro de determinados grupos sociales que son los que están habilitados para portarse mal. Otro grupo siempre queda como salvado y salvado. Bueno, cuando empezamos a investigar y sacamos nuestros valores subjetivos y otras cuestiones y estudiamos realmente, objetivamente, el campo, muchas veces llegamos a lógicas que llaman mucho la atención sobre la dinámica social. Y bueno, sí, es muy interesante. Para mí, por bueno. Vamos entonces, muy bien, grupo 3. Vamos a Kessler con el grupo 8. Yo les quería mostrar, bueno, después cualquier cosita, antes de que comiencen. Déjenme que les presente algunas cuestiones, como para entender un poquito, porque es un texto muy largo, medio plomo, ¿no? Pero les quería mostrar un PowerPoint con algunas cosas a modo de poder... Bueno, ¿ven la pantalla?
Sí, sí. Algunas cuestiones muy generales les quiero decir de este autor, Kessler, que va a hablar, bueno, acerca de la desigualdad y de distintas controversias, ¿no? Y que va a tomar fundamentalmente en el segundo capítulo el periodo de Argentina del 2003 al 2013. Pero cuando él va a hablar de la desigualdad, bueno, es un autor que, como ya les dije, es un autor sumamente reconocido, Gabriel Kessler, que muchos lo tomamos para diferentes referencias de investigación. Entonces, cuando habla de la desigualdad, fundamentalmente va a decir que no es un concepto unívoco dentro de la investigación social. Entonces, la pregunta que él se hace es ¿desigualdad de qué? ¿No? Va a hablar de una perspectiva principal que está ligada a la desigualdad de ingresos, ¿no? Entonces va a decir el dinero como rector principal de la distribución de bienes y servicios, que va a otorgar diferentes dimensiones de bienestar, ¿no? Sin embargo, la desigualdad de ingresos también, ¿no? Dentro de este mundo de las investigaciones sociales, no está exenta de controversia. Él va a tomar un concepto de bienestar de Amartya Sen, que es un concepto, fíjense cómo hablamos de conceptos. Bueno, a ver, ¿qué entiendo yo por bienestar? Entonces, tomo el concepto de Amartya Sen, pongo el año también de esa publicación, ¿y qué da cuenta este concepto de bienestar? De distintas dimensiones, o se pueden llamar esferas, ámbitos, en la cual se produce una distribución diferencial de bienes y servicios que van a originar distintos grados de libertad, de autonomía y de posibilidades en las realizaciones personales de los individuos, de modo desigual, ¿no? Bueno, ese es el concepto de bienestar que va a tomar Kessler, el de Amartya Sen. Y va a hablar él de una desigualdad que tiene que ver con lo plural. Y esto, bueno, lo tomamos de principio a fin, de la unidad 1 hasta la última unidad que vamos a dar, de hablar de pluralidad, ¿no? En cuanto, cuando hablamos de una explicación, que nosotros no vamos a ver investigaciones explicativas porque requieren otros tiempos y requieren mirar múltiples variables, nosotros vamos a hablar de cuestiones más descriptivas. Sin embargo, tenemos que hablar de pluralidad, no de esa cuestión de causa-efecto inmediata que se nos produce en la cabeza. Entonces, la desigualdad plural lleva a examinar a cada cuestión causas y consecuencias propias, así como esa interrelación con otros temas. Como yo recién cuando les hablaba del target de la escuela privada, y de que, bueno, los que van a la privada tal cosa, cómo se construye en cuanto sentido, ¿no? Y qué es lo que está influyendo también de alguna manera para que se construya ese sentido, y después, bueno, cuáles son las variables para sostener determinada afirmación. Entonces, el autor va a proponer una mirada multidimensional de la desigualdad con conceptos que nosotros vemos en la unidad 4, ¿no? Que tienen que ver con la exclusión, con la pobreza, con el bienestar y con las condiciones de vida en general. Entonces, si nosotros tenemos una mirada multidimensional, ¿no? De muchas dimensiones, esferas o ámbitos, ¿cuáles esferas tenemos que explorar? ¿No? Las clásicas, las áreas de bienestar como salud, educación y vivienda, o también debemos incluir, por ejemplo, las condiciones de ocio de las distintas clases sociales y el acceso a la justicia. ¿El acceso a la justicia es igual para todos? El autor adopta el criterio de Paul Ricoeur, que se llama pluralismo controlado, de las esferas que van a ser elegidas de acuerdo a 3 criterios. Los criterios de relevancia, el criterio de dinámica propia y el criterio de controversia. ¿Qué significa este criterio de relevancia? ¿Cómo juzgamos la relevancia? Entonces él va a hablar básicamente de las perspectivas
pueden ser estructurales o constructivistas. La perspectiva estructural es en la cual no es tan importante la mirada de los actores acerca de la desigualdad, sino que supuestamente tiene una mirada más objetiva. Y la constructivista, la importancia está en el lugar, en el espacio público, más allá de las constataciones objetivas. O sea, la constructivista va a tener una mirada más subjetiva, ¿no? Entonces tenemos la relevancia de acuerdo a las dimensiones, en perspectiva estructural, que vendría a ser más objetiva, y la otra más subjetiva. Según el autor, cada tema debe reunir preocupación social con un sustento estructural. Entonces, fíjense que los temas que se van conformando como de preocupación social son los que se conforman colectivamente, pero que también tienen que tener un sustento objetivo. En cuanto a las dinámicas propias, ¿cómo las entendemos? Sin desconocer la existencia de desigualdades económicas, existe un margen de maniobra para influir en ellas con las distintas políticas sectoriales. Entonces, estas dinámicas propias, tanto de la salud, de la educación, de la vivienda, del ocio, del acceso a la justicia, si nosotros entendemos la dinámica, podemos incidir con políticas públicas. Esto es el entender del sociólogo, entender para poder accionar. Y la controversia en cuanto a la mirada de los distintos actores y de los distintos investigadores sociales, ¿en qué dimensiones se ven esas controversias? Por ejemplo, hay temas que son temas nuevos para la sociedad, como por ejemplo los de la diversidad sexual, los de las desigualdades en cuanto a género, que generan controversias sociales y donde no hay un acuerdo en común. En cuanto a los indicadores, bueno, en investigación los indicadores son fundamentales, ¿no? Es lo que nos va a dar la posibilidad de estudiar y sostener determinadas afirmaciones. Entonces, la imagen global de la sociedad va a resultar tanto de las esferas que se incluyan en el análisis como aquellas que se excluyan. ¿Se entiende? En una investigación, por supuesto, todo no puede dimensionarse, entonces los investigadores, ¿qué hacemos? Sostenemos y elegimos determinadas esferas, determinados límites, determinados contextos, determinados sujetos, etcétera, y otros quedan necesariamente afuera. Sostener que un problema es una construcción social no implica restarle importancia, sino comprender la imposibilidad de pensar y discutirlo sin las categorías, los relatos y los indicadores que le dan existencia social. Y acá, fíjense que esto es fundamental. Para determinados temas, mirar el pasado con las categorías del presente implica una diferenciación total. Por ejemplo, hay un estudio de Germani de 1962 que habla de la imagen de una sociedad igualitaria, con gran movilidad social, pero no se hablaba de la perspectiva de género y de la perspectiva federal. Entonces, en determinados momentos históricos se consideran determinadas afirmaciones que luego con el andar de los avances científicos y las diferentes construcciones cambian la perspectiva histórica desde la cual se la mira. Entonces, no debemos caer en la trampa del realismo, que es un concepto de Raymond Bourdieu, de 1984, transformando las categorías de los analistas, o sea, los conceptos, las nociones, como las propiedades de los hechos. Entonces, ¿qué es lo opuesto a la desigualdad? Que vamos a contestar, la igualdad, pero no es un concepto unívoco tampoco dentro de las ciencias sociales. Un libro sobre desigualdad debe plantearse qué horizonte de igualdad presupone, qué horizonte de igualdad pretende. Entonces, acá Kessler toma una primera decisión, siguiendo a un autor que se llama François Duvet, que va a diferenciar entre la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades. Este es un concepto muy conocido dentro de las ciencias sociales. Entonces, la igualdad de posiciones tiene que ver con la igualdad de lugares. Es el ideal de sociedad donde ingresos, acceso a salud, educación,
tienen una distribución que tiende a la igualdad. En cambio, la igualdad de oportunidades tiene que ver con el concepto más de meritocracia, donde todos pueden competir en igualdad de condiciones por los lugares más deseables de la estructura social, donde se entiende, hay un concepto ideal de competencia perfecta, pero donde supuestamente no hay ningún vicio de origen, como por ejemplo el sexo, la edad, el origen étnico, ¿no? Entonces, Kessler, entre estos dos conceptos, va a estar más a favor de la igualdad de posiciones, pero en determinadas circunstancias, y viendo de una manera más vinculada a una cuestión de justicia social, también introducir dentro del mundo de la igualdad de oportunidades. Entonces, para que una sociedad sea considerada justa, ¿cuáles deberían ser sus principios de justicia distributiva? El autor va a rescatar la postura de Michael Walzer de que una sociedad es más justa cuando no existe un único principio rector de distribución de todas las esferas, como por ejemplo el dinero, ¿no? Adoptando la idea de dinámicas propias de cada esfera, habrá mayor tendencia a la igualdad en la medida que puedan incorporarse políticas específicas que contrapesen a los ingresos como este principio distributivo de cada una de estas esferas, ¿no? Eso está vinculado a la consideración de una sociedad más justa. ¿Y cuáles son las consecuencias de la desigualdad? Y acá cortamos, pues sigue el grupo. Esta cuestión de verla desde dos planos diferentes, pero diferentes que se complementan para el conjunto de la sociedad y para aquellos que lo padecen de este modo implacable. Pero lo que sí es seguro, y él habla de acuerdo a los autores Wilkinson y Piquet, que cuando aumenta la desigualdad, la salud de la población en general empeora, el desempeño escolar cae, el crimen se acrecienta y las relaciones entre los grupos sociales se vuelven más conflictivas. Se crean abismos entre los grupos con profundas diferencias en sus formas de vida y lugares de residencia, ¿no? Se establece un corte muy importante entre los grupos sociales cuando aumenta la desigualdad social. Bueno, y ahora sí, Profe, sí. Ah, no los vi. ¿estas viviendas están en el AU? Esta después la subo, sí. Ayer subí algunas que me habían quedado y bueno, luego subo esta. Nico, ¿cuál? ¿La filmina anterior cuál? Creo que la anteúltima era. Si no, después, bueno, se los dejo subido para que lo miren tranqui. Bueno, así puede exponer el grupo. A ver qué voy a... Antonella Bauzá. ¿Está Antonella? Sí, ¿se escucha? Ah, se escucha bajito. Manuel López. Hola, profe. Daniela Flores Celada. Después hubo
Facundo. Gonzalo Di Falco. Él no podía estar hoy y dijo que te iba a hablar después, me parece. Guadalupe Ferreira. Acá, profe. Facundo Pacho. Sí, ¿se escucha? Sí. Bien, gracias. Sebastián González Cernadas. Sí, profe. Y Valentín López Vares. Sí, profe, acá estoy. Bueno, cuando quieran. Bueno, primero arrancar a hablar de Kessler, que, bueno, no pusimos mucho porque habíamos hablado el viernes pasado, pero bueno, nació el 11 de octubre de 1964, tiene 56 años, es doctor en Sociología y trabaja en el CONICET, la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Trabaja en un montón de lugares más, pero bueno, no quería poner mucho. Escribió varios libros, entre ellos algunas hipótesis sobre la extensión del sentimiento de inseguridad en América Latina y disminuye la desigualdad pero no el delito. Bueno, lo separamos en dos partes, profe. Digamos que el texto está separado con dos capítulos. No sé si vamos a llegar a ver todo, pero bueno. Bueno, como dijiste vos, Kessler comienza con la pregunta ¿desigualdad de qué? Y él dice que la respuesta más evidente y más común es la desigualdad de ingresos, ¿no? El autor plantea que hay muchas esferas de bienestar y que no tendría sentido multiplicar las dimensiones por examinar, ya que todas estarían relacionadas con el concepto de desigualdad de ingresos como causa explicativa, digamos. Pero a su vez dice que no debe ser la única faceta de bienestar válida para indagar, ya que existen diferentes indicadores que han integrado otras dimensiones como salud, educación, vivienda. También dice que hay un margen de maniobras para que las políticas establezcan otros principios distributivos que no sean el ingreso, y asimismo se plantea la pregunta sobre qué grupos específicos sufren las mayores desigualdades en cada una de las esferas. Y bueno, como dijiste vos, arranca a nombrar de distintos indicadores. Yo puse como importantes el PBI, el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano, y el Índice de Desarrollo Humano sensible al género. Bueno, las críticas a las miradas unidimensionales alcanzaron a casi todos los indicadores y también a la pobreza, ¿no? Y es así como en los últimos años asistimos al desarrollo de mediciones de pobreza multidimensional, incluyendo otras dimensiones además de la de ingresos. De retrasar la dimensión de ingresos por dirigir la mirada solo al grupo específico de los pobres, digamos, y no ocuparse por las causas de causa, ¿no? Digamos, por qué son pobres y por qué pasa esto. Bueno, después, una de las alternativas de estudio más difundida de la década de los 90 fue la de la exclusión social, que bueno, fue objetivo de muchos trabajos de investigación, pero nunca se consensó, digamos, una definición, ¿no? Algunos ejemplos de definiciones de la exclusión social son las de Graham Room, creo que se llama, sí, Graham Room, que la entiende como la negación o la no obtención de derechos civiles, sociales y políticos. Y después pusimos la de organización del trabajo, que establece 3 esferas de exclusión. Exclusión del trabajo, o sea, no tener trabajo, exclusión en el trabajo y exclusión con ciertos bienes y servicios, ¿no? Dependiendo de cada país. Y por último, para cerrar, el autor cree que resulta necesario articular esta mirada multidimensional de la desigualdad con conceptos como los que ya dijimos, ¿no? La exclusión, pobreza y bienestar. Dado que la exclusión se vincula con los procesos sociales más generales,
y la pobreza y el bienestar permiten apreciar más claramente la situación de las poblaciones más vulnerables. Bueno, muy bien. Saben que en los distintos estudios de doctorado y demás, siempre el análisis de las situaciones está vinculado fundamentalmente a las clases bajas. Entonces se estudia la pobreza, la exclusión, pero no desde una perspectiva procesual del desarrollo de un determinado proceso, ¿no? Siempre vinculado y centralizado en una determinada clase social. Generalmente no se estudian ni las clases bajas ni las clases altas dentro de todo este proceso. Sí. Bueno, en cuanto a las dimensiones que va a adoptar el estudio, una vez, mejor dicho, o enlazándolo con lo que decía Manu, una vez que ya se tiene adoptada esta mirada multidimensional, cabrá preguntarse qué esferas explorar o qué unidades de estudio, y siempre tratando de no caer en una infinidad, ¿no?, de esferas que hagan todo algo sumamente inconcluso y diverso. Por eso el autor también va a citar a Bauman, que pone el ejemplo de que cuando la confrontación entre el capitalismo y el comunismo protagonizaban el debate político, la estructura política, las necesidades y los pedidos de la sociedad, del pueblo, estaban en concordancia y eran como limitados. En cambio ahora, a medida que la sociedad se ve a sí misma más próspera, es normal que se incremente la demanda por la promesa democrática de mayor justicia social. Entonces acá va a ser hincapié en que siempre hay que tener en cuenta, cuando se está estudiando este tipo de cosas, en no perder de relevancia al espíritu de la época, ¿no? En qué momento, en qué contexto estamos viviendo, qué es lo que qué siente la gente, cuáles son los sentimientos en común o que se perciben en el aire, por así decirlo. Entonces, para esquivar este problema, se adopta lo que se llama un pluralismo controlado de las esferas a considerar, en base a 3 criterios que eran los que nombrabas vos hoy, que bueno, van a ser relevancia, dinámicas propias y controversias. Pero bueno, al momento de juzgar la relevancia, como vemos ahí en la filmina, se abre este debate entre perspectiva estructural y otra perspectiva constructivista. La estructural básicamente dice que con datos objetivos ya es suficiente para la elección de un problema. En cambio, la constructivista pasa a darle un mayor privilegio al lugar del problema en el espacio público. Ahora bien, cuando decimos que un problema se vuelve o se establece como un problema público, cuando se dan una serie de condiciones, ¿no?, que vendría siendo el consenso social, de que es un tema importante, el trabajo de los especialistas, la apelación del Estado a dar respuestas, y la existencia de indicadores y categorías convincentes que permiten que se estabilice como preocupación pública. Para el autor va a ser fundamental el malestar social y una serie de datos que lo avalen. Bueno, y también en base a todo esto se va a centrar el estudio en dimensiones clásicas como la distribución del ingreso, educación, salud y vivienda, entre otras, las cuales se denominan como dinámicas propias, porque si las analizamos, como decías hoy, existe un margen de maniobra sobre ellas, de influenciabilidad, por así decirlo. Nada, es mismo el ejemplo que citabas hoy, que también está en el libro, casualmente, no sé, del desempeño educativo, ¿no? Llevándolo al plano de hoy, todos sabemos que nuestro desempeño educativo o académico va a estar marcado por el empeño que uno le ponga y demás, pero es inevitable o innegable que los recursos también están en gran medida implícitos. Entonces, bueno, ahí se podría evaluar. Estamos en una situación de pandemia, ¿qué puede hacer el Estado para ayudar a los estudiantes? No sé, qué sé yo, se le puede otorgar una beca
darle una computadora si nunca tuvo, no sé, etcétera. Y bueno, para no ir mucho por las ramas, el otro criterio que es el de controversia, como vos decías hoy, nada, es elegir aquellos temas que tengan marcas controversiales, justamente, donde los actores y sus posturas, tanto como los indicadores, den lugar a que se generen debates. Muy bien, Facundo. Fíjense que tanto en la relevancia, las dinámicas propias y las controversias, se van jugando diferentes métodos, ¿no? Entonces pueden ser métodos cuantitativos, métodos cualitativos. Por ejemplo, en la perspectiva estructural se va a dar más una perspectiva cuantitativa, y la perspectiva constructivista, que tiene que ver con los sentidos que le otorgan los sujetos a su calidad de vida, por ejemplo, va a tener que ver con una perspectiva propiamente cualitativa. Después nosotros más adelante vamos a ver cómo se triangula también, ¿no? Cómo se utilizan ambas perspectivas y demás. Pero todas estas cuestiones avanzan dentro de una metodología dentro de las ciencias sociales, ¿no? Sí. No sé si alguien está hablando y no se escucha o... Sí, no se escucha, Dani. Sí, no se escucha. No, no se escucha. No, no hay caso. Fíjate si tenés algunos auriculares de último. No, hay preguntas y me parece que salió. Sí, profe, si la podés aceptar otra vez. Ah, sí. Ah, pues haber puesto con el celular. Ahí está. A ver. Hola, ¿hoy sí me escuchas? Sí, ahí va. Ah, ok. Bueno, continúo con los indicadores presentes y pasados. Como lo mencionabas, la imagen global es aquella que resulta tanto de las esferas que se incluyen en el análisis como aquellas que se excluyen. Parte de los diferendos actuales, que son la consideración de cuestiones distintas para apoyar un juicio, ya sea positivo o uno crítico. En esos diferendos no solo encontramos la elección de las esferas, sino también los indicadores que se utilizan para explorar cada una de ellas. Con relación a esto, retomamos los principios que guían a la elección de las esferas, lo cual es, en primer lugar, elegir un grupo de indicadores que sean de relevancia, y luego tenemos las perspectivas de los problemas públicos que nos serán de ayuda por dos razones. La primera sería para el caso de las temáticas que hasta hace pocos años no eran tomadas en cuenta, y si lo eran, pues era muy poco. Así como en el libro el ejemplo que da es la calidad educativa. Otro ejemplo que a mí se me ocurre también puede ser la desigualdad de género. Esto porque su relativa novedad
no quiere decir que el problema sea reciente, sino que no estaba construido como tal. O sea que el problema en sí ya existía, sin embargo, la sociedad capaz lo normalizaba tanto al punto de no reconocerlo como un problema. Por esto es muy común construir imágenes nostálgicas de un pasado en el que supuestamente el problema en cuestión no existía, cuando lo novedoso realmente no es el problema, sino más bien las categorías y los indicadores que se utilizan. Así el libro cita otros ejemplos como lo de la violencia, la violencia de género o la escolar, que esta última es la que actualmente conocemos como el bullying. Y luego el segundo punto, en el cual la posición de los analistas sociales, lejos de ser considerada como una observación externa que busca categorizar una realidad objetiva y existente, es una parte activa de la puesta en forma y en sentido de esa realidad. Sin embargo, que un problema sea una construcción social no implica restarle validez a su importancia. Lo que trata de hacer es comprender que es imposible pensar en un problema y discutirlo sin las categorías, relatos o indicadores que le dan existencia a ese problema. Claro, esta diapo es fundamental, el tema de los indicadores, ¿no? Como dice el título, presentes y pasados. Entonces, una investigación que afirma determinada cuestión, bueno, es interesante saber sobre qué indicadores y sobre qué categorías fue construido, ¿no? A diferencia de cuestiones que tienen que ver más con el hoy, como decía Daniela, de la construcción de determinada mirada acerca del género y demás, y todas las cuestiones que debemos construir para el día de mañana y que todavía no están dentro de la dinámica de investigación, ¿no? Que seguramente la van a sumar investigadores del día de mañana. Pero es importante, bueno, estas afirmaciones, las conclusiones sobre qué indicadores y categorías están construidas. Sí. Bueno, ahora yo voy a seguir con hitos comparativos e intensidades. Para establecer un juicio sobre la igualdad y la desigualdad en nuestro periodo es necesario comparar, pero lo que hay que decidir es con qué contrastar. Esto no es una decisión fácil porque no es una decisión sin consecuencias. ¿Por qué? Porque si nosotros elegimos, por ejemplo, una fecha puntual, un año puntual en particular, nosotros podemos elegir uno u otro dependiendo qué queremos enfatizar. Por ejemplo, si nosotros queremos enfatizar una mirada positiva o negativa del presente. Por lo cual, es más adecuado cotejar entre las tendencias del presente, digamos, con las del pasado. Esto lo que hace es una contrastación más sólida. También se intenta... Claro, igual, discúlpame que te interrumpa, el investigador no busca, digamos, constatar una situación positiva. Uno lo trata de estudiar objetivamente y después, bueno, eso se verá si es positivo o negativo, ¿no? Pero no es que hay una búsqueda de decir, bueno, a ver que este periodo quede bárbaro y el otro... no, esas son cuestiones que suceden en el devenir de la investigación. Sí, bueno, y también se intenta comparar con otros países que se encuentran en una situación de partida comparable y en un periodo similar. Esto ayuda a ver el desempeño de la Argentina en términos relativos y ayuda a apreciar si la mejora de los indicadores es satisfactoria. Para esto es necesario poner en relación los avances o retrocesos en un problema con lo ocurrido en otros, que forman parte de una misma esfera de bienestar. Por ejemplo, si nosotros logramos una equitatividad entre, no sé, un problema de la salud, por ejemplo, en el texto habla del SIDA y del mal de Chagas. Si nosotros logramos un avance en el SIDA, pero el mal de Chagas sigue siendo un problema y que no, por ejemplo, los medicamentos son muy caros o el seguro no lo cubre, esto se va a reflejar, va a influir en el juicio sobre la desigualdad de la salud. Y bueno, y después ya vamos a hablar de la intensidad de la desigualdad, que esta se mide utilizando el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos, y detrás, digamos, de cada valor
Cada valor es el resultado de la conjunción de procesos, tanto los que, digamos, la producen a la desigualdad como aquellos que la contrarrestan. Bueno, y por último, en algunos casos va a haber derechos sociales, como son las leyes de educación obligatoria, de prestaciones médicas, etcétera, que dentro de cada esfera van a generar, van a producir distintos niveles, digamos, de mayor o menor desigualdad de acceso a bienes y servicios. Muy bien. ¿Se me escucha ahí, profe? Sí, bajito, pero se escucha. Ah, bueno. Bueno, lo opuesto a la desigualdad es la igualdad. En el texto se explica un libro sobre la desigualdad, se plantear qué horizonte de igualdad pretende. Según Duvet, la transición es elegir entre un horizonte de igualdad de posiciones o de igualdad de oportunidades. La igualdad de posiciones se hace referencia a que los distintos grupos o categorías sociales ocupen lugares en el social y los beneficios sean más iguales para todos. El ideal es una sociedad donde los ingresos, el acceso a la salud, la educación y otros bienes y servicios tengan una distribución que tienda a ser igual a la igualdad. Y por otro lado, la igualdad de oportunidades consiste en asegurar que todas y todos puedan competir en igualdad de condiciones por los lugares que son necesarios. La meta de la igualdad de oportunidades sería la competencia perfecta, sin que incluya ningún tipo de origen o ningún rasgo propio, por sexo, la edad, el sexo, sin que esto conlleve algún tipo de discriminación. Bueno, a Duvet le parece que es más justa una sociedad que tenga la igualdad de lugares, ya que este modelo beneficia a los más débiles y por sociedad mucho más justa. Y bueno, en resumen, se adopta una perspectiva de igualdad de lugares, pero sensible a ciertos planteos introducidos por los partidarios de igualdad de oportunidades. Bien, se escuchó bajito, pero bueno, esto lo vimos también en la otra diapo. Ustedes tienen dividido, Valentín, tienen dividido los capítulos, el capítulo Claro, este sí. Bueno, vamos a la parte 1 y ahora explico esto y pasamos a la parte 2 sería. Bueno, hagamos una cosa, vamos a finalizar con la parte 1 y la parte 2 la dejamos para la próxima clase. Porque dale, perfecto. Es un texto que tiene muchos datos y ya estamos... Sí, es muy largo. Tipo. Lo tuvimos que dividir en 2 sí o sí. Sí, Y ahora sí, allá vamos la segunda que parte a uno también. les di un texto muy cortito y a otro sí, ahí... Bueno, Bueno, voy a cerrar con las causas y consecuencias de esta desigualdad. El autor toma 2 líneas, una es la de Charles Tilly, que nada, en su libro La desigualdad persistente nos plantea cómo se produce la desigualdad a través de jerarquías sociales y mecanismos de explotación y exclusión. Esto tiene que ver con hombre, mujer, blanco, negro, las más tradicionales, las más antiguas, por así decirlo. Y por otro lado, enfoca en algunos estudios que se enfocaron en la desigualdad de los modos de producción, características del mercado, estados débiles y élites con gran poder y riqueza. Esas fueron las causas que generan esta desigualdad en la sociedad. Y con respecto a las consecuencias, varios países centrales hicieron estudios en los cuales muestran que cuando aumenta la desigualdad, la salud de la población en general empeora, el desempleo escolar cae, el crimen aumenta y las relaciones entre los grupos sociales se vuelven más infrecuentes y conflictivas. Esto vuelve a nada, si tengo que dar el ejemplo de las escuelas, por ejemplo, cuando dejan las escuelas, quizás les falta esa educación que podían haber adquirido y ahí es cuando el crimen aumenta y se va
los factores esos terminan en la desigualdad social. Las relaciones entre estos grupos vuelven más infrecuentes y generan conflictos entre ellos. No sé, era muy cortito esto, no tengo mucho más para aclarar, no sé si querés agregar algo. Bien, esto hasta acá ya lo dimos, o sea, ustedes me ayudaron con respecto al PowerPoint que yo presenté. Así que lo que les diría es que para la próxima empecemos con el otro capítulo y seguimos charlando también con, ya les digo, el grupo, claro, bueno, el viernes tiene que dar a Sautu el grupo 9. Fíjense que es un texto también que tiene muchas cosas, muchos conceptos muy interesantes. Y Castel, que no creo que lleguemos, el grupo 4, tal vez lo pasemos para el martes, pero por las dudas ténganlo preparado. Sí, igual, profe, la segunda parte es bastante cortita comparada con esta. Bueno. Por ahí se llega, no sé. Bien, bien. Sí, porque en realidad lo más importante está en este primer capítulo de cómo él va comentando de cómo se construyen las esferas, los indicadores y demás, y lo demás ya es más aplicado, ¿no? Así que bueno, si se puede hacer de modo más corto, mejor, así podemos continuar con los otros grupos. Pero bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, suban los PPT al aula y dicen que faltan las filminas de la IR. Bien. Bueno, y no sé si hay alguna otra pregunta más. Si no, nos vemos para realizar el parcial, creo, todavía no me lo dijeron, pero creo que el cuatrimestre anterior fue de 1 hora y cuarto, me parece. Igualmente se está tratando de reorganizar de modo diferente, estamos en eso, pero tiene que ver con desarrollo. Lo único que les pido, por favor, es que lo que desarrollen lo argumenten en cuanto a lo conceptual. O sea, entre nos, no chamullen, por favor, porque eso no lo mira toda la cátedra, así que eso está absolutamente desaprobado. Así que céntrense siempre en los conceptos centrales, en las guías de lectura y la argumentación que va dando cada uno de los autores, ¿no? Así que, bueno, no sé si no hay ninguna pregunta, nos vemos el viernes. No, profe, yo más que nada, no sé qué grado de participación tiene usted en las preguntas de ¿cómo son? De los test de lectura. Sí. Pero sí noto que hay como una gran diferencia en ponerle las guías a los test. Como que las preguntas de las guías las respondés mucho más. O sea, en los test pareciera que se explayan demasiado y a veces de manera como engorrosa, muy ¿me explico? Claro, como la diferencia, sí. El tema es que cuando conformamos nosotros las preguntas desde la facultad, digamos, nos decían que al ser múltiple choice tenían que tener esa múltiple choice y de este modo, virtual, ¿no? Tenían que tener ese grado digamos, de especificidad. Pero por supuesto el parcial no va en esa línea, ¿no? Va en una línea de argumentación y de poder construir. Si saben contestar las guías de lectura, van a poder hacer el parcial. No tiene que ver con el test de lectura. El test de lectura, lamentablemente, y frente a la virtualidad y demás, fue como muy específico. Claro, porque son muy puntuales las preguntas, digamos. Son como que vos por ahí sabés del texto, pero después tenés que buscar en el libro una cosa recontra puntual, porque además son todas parecidas, y bueno, pero bueno, entiendo que es por eso. Claro, tiene que ver con, bueno, con el tema de que es de modo virtual y que es múltiple choice. Entonces, se tuvieron que configurar de esa manera.
Igualmente yo lo voy a comentar. Pero eso tiene que ver con para que ustedes lean y vayan haciendo un seguimiento, que bueno, que si pueden contestar las guías de lectura van bien. Así que esa es la línea que vamos a seguir para el parcial. Que ustedes puedan desarrollar poniendo los conceptos de los autores y argumentando, ¿no? Bueno, a ver, pobreza. Y la pobreza es el que no tiene para comer. No, así no. O sea, siempre vinculado a los textos, ¿no? Así que, pero igualmente sí, yo lo voy a comentar, el tema que están diciendo de múltiple choice, pero lamentablemente no se va a poder hacer de otra manera. Bien, pero bueno, está bueno gracias, que lo profe. digan. Está bueno que se expresen, que lo digan y que lo que les resulta, que tengan su opinión al respecto. Me parece muy bien. Bueno, ¿alguna otra, algo para decir? No, profe, muchas gracias. No, este sábado no hay test porque en realidad es test de la unidad 1, de la 2 y de la 3. La 4 no va a tener test de lectura porque, bueno, luego viene el parcial que abarca desde la unidad 1 a la unidad 4 inclusive. Y a los 15 días va a ser el recuperatorio. Recuerden que para promocionarse tienen que sacar 6 o más. El que no llegó al 6 tiene la instancia de ir al recuperatorio. Si se sacan 4 o 5 pueden permanecer en la cursada. Ya si se sacan en el recuperatorio menos que 4 quedan fuera de la cursada. Pero a pesar de que no lleguen al 6, con 4 o 5 pueden continuar buscando la promoción. Bueno, los saludo y nos vemos el viernes entonces. Dale, Que les chao, vaya bien. profe, nos vemos el viernes. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias.